Muy bien, estamos listos, vamos a arrancar el tiempo de la prédica y me permito en esta mañana aperturar el tema durante estos domingos que vamos a compartir. Y esta serie que se ha titulado SOS, cómo manejar saludablemente nuestras finanzas, pues va a ser un año ya, la próxima semana, o más bien esta semana que ingresamos, va a ser un año y va a ser interesante recordar algunas cosas. Creo que es importante saber que este año de pandemia nos ha dejado muchas lecciones y muchas enseñanzas que creo que es importante que si es que no la hemos interiorizado, tenemos que hacerlo y digerir de la mejor manera. En esta mañana vamos a compartir el tema Sanando mis finanzas, camino hacia la estabilidad financiera. Ustedes saben que hemos compartido algunos talleres a través del Ministerio de Libertad Financiera y hemos dejado algunas pautas, pero es importante saber que hay que replantear algunas de estas y generar conciencia para poder administrar nuestros recursos. No podemos hablar de sanidad financiera o de estabilidad financiera si es que nuestro corazón no ha encontrado la sanidad y la dirección estable en nuestro Señor. Es por eso que en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante y siempre es un honor poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Cuando hablamos de números, quisiera hacerles una pregunta, tanto a los que están aquí como a los que están conectados en sus redes sociales, en sus casas y quienes van a verlo en diferido. Una pregunta con respecto al tema de los números. ¿A cuántos de nosotros nos gustan los números? Sea muy sincero, ¿a cuántos de nosotros nos gustan los números? De acá, solo una persona ha levantado la mano, no sé, en tu casa, allí donde estás, escríbenos en el chat. ¿A cuántos nos gustan los números? De alguna forma, cuando uno es niño o adolescente, normalmente tiene el esquema en el que los números no son tan fáciles de entenderlos y las matemáticas o la física como que se convierten en materias no tan apetecidas. Las carreras técnicas, sobre todo con el desarrollo de los números, hace que no sean tan gustosas para las personas. Pero quiero decirte en esta mañana que nuestra vida, ¿sí? Nuestra vida es numérica. Los números están en todo lado. Entonces, y de pronto nosotros no nos hemos percatado que nuestra vida es numérica, que aun cuando no nos gusten los números, nosotros nos familiarizamos y lo vivimos día a día. Por ejemplo, tienes un número de cédula, tienes que hacer cálculos para comprar o vender o para pagar. Tienes en tu auto, mientras manejas, tienes un velocímetro numérico que te indica cuándo debes aumentar la velocidad o disminuir la velocidad. Si manejas un presupuesto familiar o si es que estás en una organización, manejas un presupuesto, manejas números. La Biblia nos habla de números. Entonces, es decir, nuestra vida, quiéralo o no, se desarrolla de manera numérica. Entonces, y en este sentido, el que no te guste las matemáticas o que no te guste la física o que no te guste los cálculos, déjame decirte que es muy necesario que nosotros podamos familiarizarnos y generar una relación de amistad con los números, porque si tú quieres sanar y restaurar tus finanzas, necesitas entender que los números pueden ser tus mejores aliados o definitivamente tus grandes enemigos. Todo dependerá mucho de tu actitud, de tu motivación. En esta semana tuvimos una reunión con dos grandes amigos de nuestro Ministerio de Libertad Financiera y en un proceso de acompañamiento que nos están brindando, lo cual valoro muchísimo todo lo que nos están enseñando y específicamente a este servidor. Tuvimos una conversación y realmente fue tan enriquecedora este tiempo con estas dos personas y ellos me preguntaban algo. Me hicieron una pregunta que me ha hecho reflexionar durante estos días y procesar mucha de la información que
que compartí con ellos. Ellos me preguntaron, ¿por qué te gustaría leer los números? ¿Por qué te gustaría saber o leer los números? Y esta fue una pregunta que me hizo pensar y procesar algunas cosas, y de pronto también te lo hago a ti. Cuando tú tienes un presupuesto familiar o cuando tú tienes cuentas que pagar o adquirir algunas cosas, estás relacionado con los números. Y esta pregunta me llevó a que pueda proyectar mi respuesta en 4 áreas. Yo les respondí a mis 2 amigos, a quienes valoro mucho, ¿por qué me gustaría leer números? Mi primera respuesta fue para tomar mejores decisiones. La segunda respuesta fue para optimizar recursos. La tercera respuesta fue proyectar escenarios. Y la cuarta, saber cuándo detenernos, frenar rápidamente, parar el movimiento de la bolita y de pronto direccionar sobre el manejo de la toma de decisiones en la parte numérica. Y creo que esta pregunta también es para ti. ¿Por qué es importante leer los presupuestos familiares si son numéricos? Estas mismas personas me comentaron algo que de alguna forma me hicieron pensar en algo que me quedó reflexionando en el corazón con respecto a esto de la lectura de los números y cuán amigables podemos ser. Ellos me decían, hay 2 tipos de personas: los que lloran al ver los números y los que hacen llorar a los números. Hay 2 tipos de personas: los que lloran al ver los números. ¿Te ha pasado que ves tu presupuesto, no te alcanza y definitivamente tienes deudas y te pones a llorar? ¿Por qué? Por los números. Pero hay otros que hacen llorar a los números. Practicar y eliminar el prejuicio que tenemos sobre los números es algo que de alguna forma tenemos que replantear en nuestro esquema paradigmático. Y con respecto a los números, ellos me decían que es tan importante como usar el sentido común. El sentido común y de pronto el discernimiento en nuestras vidas. En este año que se va a cumplir desde el 17 de marzo, donde la población mundial ingresó a un cambio completamente desde sus hábitos, desde su forma de ver la vida, de enfrentar la vida, en este año hemos recibido golpes numéricos, golpes sobre decisiones fuertes, y cada uno de nosotros hemos recibido un golpe a la moral. Porque todos hemos perdido algo. Sin excepción alguno, todos hemos perdido algo en este año casi de pandemia. Pero creo que es importante que en este golpe a la moral podamos interiorizar cuáles son las enseñanzas que nosotros hemos tenido durante este tiempo. Me llegó a mi correo un boletín donde nos compartían cómo está la economía del Ecuador. Y reflexionaba en esta parte que me llamó la atención sobre este golpe a la moral que todos hemos enfrentado con respecto al tema de los números y el manejo de las finanzas. El 82% de las empresas familiares han hecho recortes en gastos para poder superar la pandemia. Y la economía de guerra es un modelo que se ha implantado en muchas de ellas con pocas probabilidades de cambio durante este año 2021. La economía de guerra se refiere a la priorización de la sobrevivencia del negocio, sacrificando ganancias en el corto plazo para darle mayor atención al flujo de caja como indicador de la salud empresarial. Este boletín fue elaborado por Sebastián Castro y creo que las organizaciones, las familias y las personas hemos recibido golpes morales sobre nuestros recursos económicos, financieros, el replanteo de nuestros presupuestos, la toma de decisiones, la proyección de los gastos, saber cuándo tenemos que parar. Y creo que las organizaciones en general y la iglesia es un organismo que debe ser organizado.
La iglesia es un organismo vivo que tiene que ser organizado, pero también las iglesias a nivel general han tenido y hemos tenido que generar replanteo completamente en la dirección. Y también hemos tenido que tomar decisiones dolorosas y decisiones que han sido en el afán del direccionamiento y también el cuidado con respecto a los recursos que no nos pertenecen a nosotros, le pertenecen al Señor. Y nosotros como administradores de lo que Él nos da, somos responsables de proyectar estabilidad sabia en este sentido. Si las empresas lo hacen siendo organizaciones con fines de lucro y algunas organizaciones sin fines de lucro, la iglesia también en un organismo organizado también tiene que establecer decisiones y cuidado de los recursos que el Señor nos da. En esta mañana quisiera dejarte dos puntos con respecto a esta apertura de esta temática de las finanzas. Si no te gustan los números, déjame decirte que la vida es numérica y los números están en todo lado. Tú puedes mirar en este momento el tiempo y te vas a encontrar con números. El problema es que nuestro esquema y nuestro chip debe cambiar con respecto a la familiaridad de los números. Si es que este tiempo ha sido para que puedas llorar por los números, déjame decirte que te invito a que puedas cambiar tu óptica y puedas derramar lágrimas por el agradecimiento y la fidelidad del Señor a pesar de la pérdida. Dos enseñanzas en este tiempo. Primero, replantea tus decisiones sobre el gasto para que tú puedas buscar un camino hacia la libertad y también la estabilidad. Lo que vamos a aprender en este mes, para que tú establezcas este camino, necesitas identificar tu forma de gastar. Replantea tus decisiones sobre el gasto es el primer punto de enseñanza. Y segundo, pide e integra sabiduría. Así que sobre el primer punto en esta mañana de reflexión sobre la parte de la estabilización de nuestras finanzas, el primer punto de enseñanza es replantea tus decisiones sobre el gasto. Déjame decirte que hemos enseñado en nuestra congregación en nuestros talleres, en nuestros retiros, que de paso estamos proyectando nuestro retiro de finanzas inteligentes online. Lo vamos a hacer el último fin de semana de abril con una nueva metodología, con una nueva propuesta. Así que te daremos más información adelante, pero con el ministerio nosotros hemos enseñado dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sobre el replanteo de tus decisiones sobre el gasto. Debes desarrollar un plan de gastos y proyectar un presupuesto. Si tú no tienes un presupuesto identificado, por más pequeños o grandes que sean tus ingresos, déjame comunicarte que necesitas establecer un presupuesto y un plan para controlar los gastos. Hay que replantear las decisiones sobre el gasto, analizar la forma como estamos gastando. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es tu hábito al gastar los recursos que recibes de parte del Señor? ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cuál es la forma en la que tú estás gastando los recursos que el Señor te da? O los que el Señor nos da. Hay que analizar la forma de cómo estamos gastando. Hay una diferencia entre ser tacaño, ¿sí? Hay una diferencia entre ser tacaño, si puede cogerse el codo. Algunas personas dicen, ¿no? O sea, como, ¿qué codo que eres? No te gusta gastar. Entonces, hay una diferencia entre ser tacaño, no gastar o compartir. Y claro, cuando uno está en un momento de supervivencia financiera, lo que menos quiere es compartir, o lo que uno menos quisiera es gastar. Pero déjame decirte que hay una diferencia entre ser tacaño, no gastar o compartir. Tú puedes compartir aún en los momentos escasos. Y creo que el desafío de nosotros como ciudadanos del reino de los cielos es que en medio de la escasez
Uno no puede dejar de compartir, uno no puede dejar de dar. Y en esa parte te quiero dejar algunas pautas. Tú puedes compartir a un medio de la escasez y decidir eficientemente la manera en cómo gastas. Hay una diferencia entre ser tacaño, entre compartir cuando tengo menos recursos, pero la sabiduría para decidir eficientemente la manera como gastas. Siempre hay una manera de ser recursivos por medio de la creatividad, siempre. Si tú estás gastando por gastar o si los recursos se te van de una forma que no la puedes medir, entonces tu optimización del gasto no está siendo efectivo en tu vida y de pronto en tu presupuesto familiar. ¿Cómo puede uno reducir el gasto o el consumo de lo que tiene que desarrollar en su día a día? Y quisiera dejarte algunos ejemplos específicos para que tú puedas junto a mí reflexionar en este tema. Reducir el consumo de alimentación fuera de casa o del delivery. Es un ejemplo en el que tú puedes reducir el gasto. Primero tienes que establecer un presupuesto y un plan de gastos, pero reducir el consumo de alimento fuera de casa, comprar comida sin medida a través de las plataformas digitales. Ahora tenemos mayor acceso a la tecnología donde con un clic tú puedes comprar ilimitadamente comida preparada o comida con la cual tú puedes preparar tus alimentos. En este sentido, presupuestar. ¿Cómo mides tu gasto cuando generas esta necesidad de solicitar comida a través de las plataformas digitales que pueden llevarte a tu casa? Nos hemos encontrado con algunas personas cuando les preguntamos cómo estás manejando tus ingresos o si estás presupuestando el manejo de tus gastos y les preguntamos cuál es tu rubro en alimentación mensual y algunas personas la respuesta es yo creo que más o menos gasto y entre esposo y esposa el uno dice 200 y el otro dice no, es 300. Entonces, mira, uno cree que tiene la información, pero si es que tú no manejas eficientemente el presupuesto y tu plan de control de gastos, si es que no lo saben como pareja o si no lo sabes como persona, ¿cómo puedes medir lo que estás gastando durante el mes? Hay personas que ya han gastado el dinero que no tienen. Uno tiene que dosificar y limitar. Mira, un ejemplo para optimizar el gasto con respecto al tema de la alimentación, en este tiempo de pandemia, la exploración de nuevos proveedores. Se ha proliferado una red de emprendedores pequeños donde hay productores que con mucha creatividad han empezado a ofrecer sus recursos, sus servicios, sus productos. Y creo que es importante que tú puedas sentarte para saber si eficientemente tú estás gastando más de lo debido, por ejemplo, en alimentación. De pronto tú puedes tener un medidor con respecto a las compras que haces en un gran supermercado y la que puedes hacer, por ejemplo, a los pequeños emprendedores y productores. Que de paso, como les decíamos, vamos a tener un taller de emprendimiento 24, 25, 26 de marzo y la iglesia ha creado un grupo en Facebook, un grupo cerrado que se llama ¿Qué tienes en tus manos? Pequeños emprendedores de nuestra comunidad que están ofreciendo sus servicios y sus productos. La iglesia no recibe absolutamente nada, simplemente es un intermediario. ¿Para qué? Para dinamizar la economía de nuestra comunidad. Si tú quieres comprar algo, ingresa a Facebook, ingresa al grupo de ¿Qué tienes en tus manos? Y te vas a encontrar con una cantidad y una variedad de formas creativas de producir. Y déjenme decirles que realmente ahí tú puedes priorizar el gasto a través de muchos corazones que están eficientemente ofreciendo sus productos. Ahora te entregan a tu domicilio sin que tengas la oportunidad de salir. Definimos
para el mes, ¿qué necesitamos y nos enfocamos? Nosotros como familia hemos replanteado nuestro presupuesto por todo lo que hemos podido vivir y definitivamente nosotros hemos tratado de enfocar y específicamente consumir en el mes lo que nosotros necesitamos. Primer punto de reflexiones, replantea tus decisiones sobre el gasto. Entonces, fíjate bien cómo estás gastando mes a mes, día a día, semana a semana. Optimiza tu gasto, busca aplicaciones que te ayudan a medir el consumo de tus gastos. Tú puedes ahora a través de aplicaciones que te puedan ayudar a mirar algunos porcentajes cuando te estás pasando de tu presupuesto. Entonces, hoy hay un montón de recursos. Para optimizar el gasto, tú tienes que cuidarte de las compras impulsivas. Cuida tus impulsos. En este tiempo, mientras no haya una estabilidad financiera, es preferible que tú puedas doblegar tus impulsos y cuidar los límites con respecto a lo que compras o a lo que anhelas. Es importante saber que para reducir y optimizar el gasto, consumir a crédito no es la mejor alternativa. Cuando tú consumes a crédito y pagas intereses, estás fugando recursos, no estás optimizando tu gasto. Comprar electrodomésticos, autos, es el peor negocio que puedes hacer si es que lo haces con intereses, con crédito de consumo con intereses altos, que lo que vas a hacer es desembolsar dinero en el futuro, que de pronto dinero que no tienes o crees que vas a tener, cuando los electrodomésticos y los autos son recursos que de pronto se devalúan con mucha aceleración durante el tiempo. Sé eficiente en la forma como estás desembolsando tu dinero. Primer punto, para que tú puedas aperturar esta estabilidad con respecto a la parte financiera, a una salud, a una estabilidad durante este 2021, mi invitación es: empieza ahora mismo a identificar cómo estás gastando. Tenemos un estilo de vida con respecto al tema del gasto. Si es que no has aprendido que en la pandemia tenemos que ser recursivos, no codos, recursivos, y que tienes que optimizar el gasto, tú le puedes dar una vuelta completamente a tu presupuesto familiar numérico. El primer punto es: replantea tus decisiones sobre el gasto. Después de esta prédica, por favor, siéntate en esta semana y observa cómo estás gastando. El segundo punto es: pide e integra sabiduría. Pide e integra sabiduría. Si es que nosotros queremos hablarte de finanzas y queremos hablarte de un camino hacia la sanidad y la estabilidad financiera, déjame decirte que si es que tú no integras la sabiduría, no va a pasar nada en nuestras vidas. La Real Academia Española define la palabra sabiduría como la conducta prudente en la vida o en los negocios. ¿Cuántas personas conocemos que a pesar de ser muy inteligentes, hacen cosas muy necias y tercas? Nosotros los seres humanos somos tercos y necios. Cada vez que nos dicen no por ahí mismo vamos. No todos los inteligentes son sabios. A veces el Señor nos respalda, a veces el Señor no respalda decisiones, negocios o transacciones por tu falta de claridad, dirección, enfoque, discernimiento y sabiduría del manejo de los recursos. ¿Te has preguntado por qué no te sale ese negocio? Porque el Señor no respalda cuando no tienes la dirección clara. ¿Te has preguntado por qué no logro vender lo que tengo que vender? Porque de pronto no tienes la certeza de cómo vas a usar eficientemente ese recurso. La sabiduría es algo que uno tiene que integrar en la vida y en los negocios. Pero no es cualquier sabiduría, mi querido amigo. Es esta sabiduría que viene de lo alto, que muy pocas personas pueden percibir, discernir,
poner en práctica. Una cosa es decir, soy sabio, y otra cosa es vivir en sabiduría. Tú puedes identificar quién te dice ser sabio, que de pronto es más arrogante que sabio, y tú puedes identificar quién realmente es sabio. Y esto lo puedes identificar a través del discernimiento espiritual. Ve a tu Biblia, Proverbios capítulo 4, versículos del 5 al 9. Proverbios capítulo 4, versículos del 5 al 9. Mira lo que dice la palabra del Señor en este pasaje. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No le des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Mira, si valoras la sabiduría en el Señor, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza, te entregará una preciosa corona. ¿Quieres ser eficiente en el gasto? Pregúntate si somos sabios en el Señor. Pide e integra la sabiduría. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es el hombre más sabio que ha existido en el planeta Tierra? Tu respuesta muy rápida va a ser Salomón. Salomón, rey joven que gobernó desde el 970 a.C. hasta el 931 a.C., uno de los hombres más ricos de la historia. Investigando un poquito, encontré este dato. Tuvo alrededor de 2.2 billones de dólares. Recibió 25 toneladas de oro por cada uno de los 39 años de su reinado. Ojo, falta sumar las riquezas acumuladas por el pago de impuestos del pueblo y las ganancias comerciales. Durante su reinado, Israel alcanza el pico más alto de la fuerza militar y la economía. Y el reino cubre más territorio en cualquier otra época de la historia de Israel. Este hombre sabio y también poderoso y rico se rodeó de un equipo competente, hombres expertos en todas las áreas para que les asesore. ¿Qué podemos aprender del rey Salomón? Te invito a que vayamos a Primera de Reyes capítulo 3 versículos del 5 al 15. Voy a leer algunos textos, no voy a leer por el tiempo toda la porción, pero quiero dejarte como tarea a que en tu casa, después de este tiempo, puedas procesar y puedas degustar lo que este texto te puede dejar. Primera de Reyes, venga conmigo, Primera de Reyes capítulo 3, versículos del 5 al 15. No voy a leer todos los pasajes, pero quiero citar algunos pasajes que son importantes para que tú puedas entender el poder de la integración de la sabiduría. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gaboam una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que lo diste hijo, en que te sentaste en su trono, como sucede en este día. Salomón le dice, Dios le dice a Salomón: pídeme algo y yo te lo concederé. En el versículo 8, ¿sí? Saltémonos al 8, dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste para ti la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio,
he aquí, mira el versículo 12, he aquí lo que he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Voy a darte sabiduría e inteligencia, serás más sabio que todos los que han vivido antes o vivan después de ti. Para manejar eficientemente tus finanzas, para manejar eficientemente tus recursos, para manejar eficientemente el gasto, necesitamos pedir sabiduría y vivir esa sabiduría. Salomón le dijo al Señor: quiero pedirte que me des la sabiduría para que yo pueda saber lo que está bien y lo que está mal. En el versículo 10 le responde el Señor: como me pediste sabiduría para saber lo que es bueno, en lugar de pedirme larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, voy a darte sabiduría e inteligencia. Pidámosle al Señor la sabiduría, porque necesitamos integrar este elemento para encarnarnos y vivir de tal manera que si es que no actuamos en sabiduría, podemos quebrar y podemos quebrar mal. Para ir cerrando este tiempo, sobre la decisión de optimizar tu gasto, sobre el poder de integrar la sabiduría, no importa cuánto ganes, la clave es eficiencia en tu gasto con sabiduría. Deportistas como Mike Tyson, el ex campeón de peso pesado, logró cerca de $300 millones en ganancia, pero se declaró en quiebra en el 2003. Gastar varios millones en joyas, ropa y otros bienes, además de financiar su adicción a la cocaína años atrás, los llevó a la quiebra. Para los futbolistas, Iván Zamorano, en los tiempos en los que el chileno era goleador y figura con reconocimiento mundial, el Inter había pagado $7 millones por tenerlo en su plantilla y le abonaba un salario que se acercaba a los $2.5 millones por temporada. En la actualidad está en quiebra, debe más de $3 millones por créditos. Actores de cine, Johnny Depp, Piratas del Caribe. Las deudas lo alejaron, lo aquejan y le preocupan. Ocurre que el costoso estilo de vida que llevaba el actor lo dejó totalmente arruinado. ¿Quién llegaría a despilfarrar hasta $2 millones al mes? Nicolas Cage, otro excelente actor, acumulado un total de $150 millones, pero es un buen ejemplo de lo que no se debe hacer cuando pasar de ser rico, de repente se gastó su fortuna en una serie de adquisiciones extravagantes e innecesarias y acabó debiéndole al gobierno $6 millones en impuestos. No se trata de cuánto puedes llegar a tener en tu vida. Se trata la sabiduría de lo alto para que tú puedas saber cómo gastar eficientemente esos recursos, cómo invertirlos. Cierro con esto. Hay personas que con mucho hacen poco, en algún momento lo dije. Hay personas que con mucho hacen poco. Hay personas que con poco hacen mucho. Y hay personas que ni con mucho ni con poco hacen nada. Mi intención no es hablarte de estos deportistas o actores. Es generar conciencia de que puedes estar derrochando los recursos que el Señor te ha dado. Si no eres eficiente en el gasto y no tomas decisiones para optimizar los recursos que el Señor nos da, en este sentido vamos a ir a la quiebra. Y no que quebrar esté mal, puede ser un aprendizaje y una lección dura para nuestras vidas. Pero ¿qué aprendemos de Salomón cuando pides sabiduría antes que riqueza? Proverbios 16 dice: más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir inteligencia que plata. Más vale adquirir sabiduría que oro. Más vale adquirir sabiduría que ingresos.
más vale adquirir sabiduría que bienes. Eso es lo que trata de decirte este pasaje. Más vale adquirir inteligencia que plata. Cierro con estas 7 lecciones de Salomón que quisiera dejarte para tu vida y para mi vida. Primero, analiza bien lo que le pides al Señor. ¿Le pides vender una propiedad? ¿Le pides más ingresos? ¿Le pides mejorar tus recursos? Salomón pidió sabiduría antes que riqueza. Analiza bien lo que le pides al Señor. Segundo, fidelidad en lo poco y fidelidad en lo mucho. El que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre mucho. Y aun cuando estés sobre mucho, tenemos que seguir siendo fiel. 3, sabiduría para optimizar los recursos, sobre todo el gasto. No podrás reducir tus gastos si primero no integras sabiduría. 4, sabiduría para regular tus impulsos. 5, sabiduría para leer y dominar los números. Familiarízate con los números. Sabiduría para rodearte de personas competentes que te guíen a las mejores decisiones. Eso lo hizo Salomón en su reinado. Y 7, sabiduría para compartir y bendecir con los demás. Porque no se trata de terquedad, se trata de optimización aún en medio de la disminución de los recursos. Y quiero dejarte una tarea. ¿Quieres saber cuál es el mejor manual de finanzas? La palabra de Dios. Proverbios tiene 31 capítulos. Te invito a que a partir de hoy puedas empezar a leer un capítulo diario. Me ha servido tanto porque tienes consejos muy oportunos y reales. Vive la sabiduría en el Señor cuando primero lo integres a Él. Y Él te ayudará a manejar tus recursos y optimizar tu gasto. Empieza a leer el libro de Proverbios, Eclesiastés, la palabra del Señor y su presencia. Gracias, Señor, porque no nos has soltado, no nos vas a soltar. Aun cuando caminemos por ese valle de sombra de muerte, Señor, y de pronto estas dificultades que nosotros estamos viviendo, queremos pedirte que nos ayudes a poder generar una concientización de nuestra sabiduría. Señor, te queremos pedir sabiduría como lo hizo Salomón. No por lo que vamos a recibir, sino por lo que tenemos que empezar a evidenciar en nuestras vidas. Danos, Señor, el discernimiento para poder decidir y optimizar nuestro gasto. En ocasiones tenemos que tomar decisiones complicadas. Señor, ayúdanos y ayuda a mis queridos amigos a que podamos con eficiencia manejar los recursos que tú nos das. No nos sueltes, Señor, y sabemos que tu presencia seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a ti por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y estamos para servirte en todo lo que requieras. Bendiciones.